Buenísimo. Gracias, Henry. Y bueno, gracias a todos una vez más por acompañarnos, ¿no? Acá en esta nueva charla. Y bueno, hoy vamos a empezar con las dos últimas charlas de lo que era esta ruta de Lufthansa hacia Sudamérica. En las dos primeras vimos el recorrido desde Europa hacia Sudamérica, dividido en dos partes. Y ahora vamos a ver, bueno, la otra parte de la ruta, es decir, desde Sudamérica hacia Europa, y también la vamos a dividir en dos partes. Así que hoy vamos a empezar del año 34 al 36, y en la siguiente charla vamos a ver los años finales. Así que empecemos. Y nuevamente, el plan de hoy va a ser este. Primero, solo para repasar, porque tal vez haya gente que más adelante vea solo estas charlas desde Sudamérica hacia Europa. Entonces, bueno, voy a hacer un breve repaso de algunos antecedentes de cómo se fue construyendo la ruta y algunos vuelos de prueba iniciales. También, de manera similar a lo que hice en las previas charlas, voy a mencionar algo sobre los cachets que se ven frecuentemente en estos vuelos. Y después ya vamos a ir directamente al grano, año 34, 35, 36, repasando un poco los vuelos destacados que tuvo cada año y nuevamente menciono, bueno, que considero destacados, pueden ser por diferentes motivos. Tenemos desde, bueno, primeros vuelos, vuelos accidentados, algunos vuelos récord, las primeras aceptaciones de ciertos países de la ruta, y bueno, y otros eventos que vamos a ir viendo, ¿no? Año a año y en forma cronológica. Así, bueno, esta es la idea de la charla de hoy. Y aquí a la derecha, bueno, tienen un mapita de cómo fue la ruta esta que vamos a cubrir. Así que, sin más, empecemos. Y como dijera antes, primero es un repaso, ¿no? De estos antecedentes que hubo. No voy a ahondar demasiado en detalle porque esto daría por una charla aparte, pero sí, por lo menos mencionar, hacer un breve repaso para que se entienda cómo se llevó esta ruta. Y partimos de diciembre del 19, cuando aparece EFCATA perdón, en Colombia, que bueno, fue una primera aparición de, ¿no? de fondos e intereses alemanes, ¿no? En lo que era el correo aéreo en Sudamérica. Después saltamos a mayo del 24, donde se forma el Cóndor Syndicat en Berlín, que luego esto va a tener importancia también en Sudamérica. En el 25 se forma el LOI Aéreo Boliviano, también con fondos alemanes y bolivianos. 2 años después, en el 27, la Condor Syndicat, que se declara en Alemania, obtiene la concesión para transportar pasajeros y correo entre Río de Janeiro y Porto Alegre, y luego extendido a Natal. Esto es importante porque acá ya se va formando un tramo de lo que luego sería esta ruta de Lufthansa, ¿no? En la que Cóndor va a colaborar. Y también importante, se obtienen los derechos para operar hidroaviones entre Fernando de Noroña y el continente. Otro asunto importante para la posterior ruta que vamos a ver. Y tenemos que después, más tarde, el mismo año, en julio del 27, Cóndor Syndicat se convierte en Sindicato Cóndor y que es ya de una compañía brasileña con accionistas mayoritarios alemanes. Seguimos el año 28, donde ya en Alemania se realizan unos vuelos exploratorios a las Islas Canarias, que luego va a ser también un punto de escala en la ruta de Lufthansa. Y se comienza con el entrenamiento de algunos pilotos en vuelos sobre el Báltico en preparación para los largos viajes cruzando el Atlántico hacia Sudamérica. En el 29, acá hay otro hito importante, que es que comienzan los vuelos catapultados hacia Norteamérica, es decir, es donde se ponen a prueba las famosas catapultas que dan nombre a estos vuelos, ¿no? Catapultados. En el 30 tenemos otro actor importante que aparece, que son los Zeppelines, empiezan sus viajes a Sudamérica. Y también hay otro servicio que era combinación de superficie y aéreo, que era este barco alemán, el Cap Arcona, y que luego se sumó el Cap Polonio, que iban hasta Fernando de Noroña, y luego se volaba desde ahí, desde allí, desde la isla, hacia el continente. Y lo mismo en sentido inverso, ¿no? Desde Brasil a la isla y luego el barco hacia Europa. Todo esto pasos en la construcción, ¿no? de un servicio aéreo a Sudamérica.
En el 31 también tenemos otro vuelo famoso, el Dornier DOEX a Sudamérica y Norteamérica. Y además también se realizan unos vuelos de prueba entre Cádiz y Las Palmas y hacia Bathurst en Gambia, que también Bathurst luego hace una escala importante en la ruta Lufthansa. Y para cerrar esta parte de previa, tenemos que en diciembre del 32 finalmente se instala un sistema de catapulta en el Westfalen, que es uno de los barcos que se va a utilizar en la ruta a Sudamérica. Entonces, bueno, esto un poco un resumen rápido de todos los pasos que se fueron dando antes de esta ruta. Y acá pueden ver cómo se fueron construyendo distintos tramos en Brasil, a las Canarias, a Bathurst en Gambia, como de a poco se fueron haciendo pruebas y estableciendo conexiones para ir atándonos los puntos de esta ruta. Y a modo de ejemplo simplemente de uno de estos antecedentes, acá tengo un envío de Brasil en estos que yo les mencionaba del año 30, que iban por vía aérea, por Cóndor, hasta Fernando de Noroña, y desde allí seguían luego por barco el Cap Arcona hacia Europa. Y acá tenemos, bueno, pueden ver que se franqueó la superficie, ¿no? Con los sellos de Brasil, tiene los sellos de Cóndor para la sobretasa aérea, y acá arriba le escribieron Pelo Vapor Cap Arcona, que era, bueno, como continuó desde Fernando Noroña. Linda pieza. Y ya en el año 33, ya sí nos metemos con la ruta de Lufthansa que vamos a desarrollar hoy. Y se hicieron unos vuelos de prueba también. Recuerdan que yo lo último que mencioné al principio era que en el año 32 se habría instalado un sistema de catapulta en el Westfalen. Entonces, bueno, en el año 33, en el mes de junio, el 2 de junio en particular, se realizó una prueba enviando los aviones, los hidroaviones, desde el Westfalen, desde el barco estacionado en el Atlántico, en los dos sentidos. En este caso, como ya hacia América, lo vimos en la charla pasada, que muestra la del sentido inverso, desde el barco Westfalen hacia Bathurst en Gambia. Digamos, estaban probando la autonomía de estos aviones, probando, bueno, las pistas de aterrizaje en todos lados, la autonomía, los tiempos, y bueno, por eso fue que se realizaron estos vuelos de prueba. Y acá tenemos bueno, esta linda tarjeta a la izquierda enviada el 2 de junio desde el barco hacia Gambia, y al lado, a la derecha, una carta igualmente enviada desde a bordo del barco hacia Gambia, con este gomígrafo de enviado desde el barco catapulta Westfalen hacia África. Y posteriormente, en el mes de junio, se realizaron otros vuelos de prueba más, y acá tenemos esta tarjeta enviada desde Brasil, vía Westfalen, el barco, hacia Alemania. Entonces, bueno, podemos ver que salió el 23 de junio del 33 desde Brasil, llegó en la misma fecha al barco, al Westfalen, desde allí lo catapultaron a Gambia, llegó el 24, y acá pueden ver que tacharon la marca de vía aérea, llegó por superficie hasta Alemania. Sí, otro lindo vuelo de prueba de estos ensayos en el 33. Y hasta ahí con las pruebas. Y antes de ya saltar a año por año ver los vuelos destacados y eso, un breve repaso, bueno, de unos cachets, por lo menos los cachets más generales que se usaron. Después, con el desarrollo de la charla, vamos a ver que hubo algunos especiales por algunos eventos, pero en general, los que se usaban desde Sudamérica hacia Europa eran estos cuatro, que eran específicos, bueno, uno para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, eran exactamente iguales, la diferencia, bueno, del nombre del país y que el de Brasil, por supuesto, estaba en portugués. Y estos se puede encontrar en una enorme variedad de colores en todos los países, negro, azul, verde, rojo, violeta, así que, y a diferencia de los que veíamos en la charla anteriores desde Europa, estos cachets no nos permiten identificar si es un vuelo catapultado o un Zeppelin, pero ahora voy a ahondar más en eso. Pero bueno, estos son los cuatro cachets de por lo menos los principales países que inicialmente se sumaron a esta ruta. Después vamos a ver que con el desarrollo de los años otros países empezaron a enviar también.
pero bueno, los cachetes están con estos cuatro países. Y algunos comentarios sobre la ruta y estas cuestiones. Lo último que decía recién, que por un lado, a diferencia de los catapultados desde Europa, con estos cachets es imposible saber si es un Zeppelin o un vuelo catapultado. Recuerden que en el sentido contrario de la ruta que habíamos en las charlas anteriores, los cachets tenían una pequeña letra y en base a eso y la fecha podíamos saber si había salido de Stuttgart, de Frankfurt o si de Friedrichshafen, si era Zeppelin o si era catapultado. Bueno, nos daba un montón de información el gomígrafo que tenía puesto. Bueno, en este caso no es así. Por lo tanto, vamos a depender mucho de las fechas o de indicaciones escritas que tengan las cartas, que tampoco siempre están presentes. Otro problema que hay a veces con la correspondencia desde Sudamérica a Europa es que en muchos países, diría que la mayoría, es común encontrar correspondencia con los matasellos muy poco legibles y eso realmente dificulta un montón el determinar cuál vuelo fue o si fue, bueno, un Zeppelin o un vuelo catapultado. Y para complicar más aún las cosas, muchas veces encontramos que tampoco tiene marca de tránsito y a veces ni siquiera de llegada. Entonces, esto hace realmente muchas veces difícil determinar si alguna carta fue por Lufthansa o Air France o a veces el Zeppelin. Por lo tanto, que a veces lo que se puede hacer es que cuando se carece de tránsito de arribos, a veces lo que podemos hacer es chequear las fechas de salida de Lufthansa y Air France. Recuerden que yo por eso siempre mencionaba que es importante tener la bibliografía no solo de Lufthansa en sí, sino también de Air France, porque era la otra alternativa en esta época que unía Europa con Sudamérica, además del Zeppelin. Entonces nos sirve saber tener esas fechas de salidas para ver cuál era el vuelo más cercano a nuestra carta, porque muchas veces salían al primer vuelo, digamos, salvo que hubiera una indicación expresa del remitente que fuera por vía Cóndor o vía Air France o algo, muchas veces salía por el primer vuelo que salía. Por lo tanto, a veces el saber en qué fecha salían ambas compañías, ¿no? Y nos ayuda a ver cuál era el vuelo más cercano a nuestra carta. Y otra cuestión a tener en cuenta, también contrario al sentido inverso de la ruta, es que no hay muchos orígenes posibles en la correspondencia, ya que básicamente se usó en los países sudamericanos y ni siquiera frecuentemente en todos. Se usó mayormente en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, luego se agregó Perú, también hay algo de Bolivia, ya Ecuador es difícil, hay, pero es mucho menos frecuente. Colombia, no recuerdo visto, puede que haya, pero es bastante improbable. Venezuela he visto algo, pero también es muy raro. Así que, digamos, son pocas las opciones. Y acá no pasa lo que pasaba con la ruta desde Europa, que se alimentaba de cartas desde África, desde Asia, desde Oceanía. Digamos que desde todos los continentes iban vía Europa para venir a Sudamérica. Bueno, eso en sentido inverso no sucede, porque desde Japón no envían vía Lufthansa en Sudamérica hacia Europa. Cosas de esas pasan luego durante la guerra, que hay cartas que cruzaron el Pacífico y el Atlántico para llegar a Europa, pero eran otras cuestiones, otras realidades, otras restricciones. En este momento de paz realmente no tenía sentido. Lo mismo desde África, mandar una carta desde África vía Sudamérica a Europa era ridículo, no tiene sentido. Por lo tanto, no hay muchos orígenes diferentes en este sentido de la ruta, pero sí la variedad se da en los destinos porque bueno, la inversa del otro, o sea, antes eran muchos orígenes, y ahora todos esos orígenes que habían desde Europa son posibles destinos, así que la variedad ahora la vamos a ver por ahí en destinos. Así que bueno, esos comentarios antes de ya saltar a ver todo. Y empecemos entonces el año 34, ya pasamos los vuelos de prueba y llegamos a febrero del año 34. El 3 de febrero había partido el primer vuelo desde Europa. Y el retorno desde Sudamérica se dio el 7 de febrero. Desde Brasil, en ese momento llegaba hasta Brasil la ruta, y el viaje se realiza en estos cuatro tramos. Desde Natal a Bathurst, en Gambia, vía el Westfalen en el barco, con un Dornier Double. Luego, desde Bathurst
pasando por Villa Cisneros y Las Palmas en los Junkers, o a veces también con otros Dornier Bad. Luego el tramo de Las Palmas, Cabo Lluvi, Larache o Sevilla, con otros Junkers. Y el tramo final, desde Larache o Sevilla hasta Stuttgart, con un Heinkel 70. Digamos, estos eran los cuatro grandes tramos, ¿no? En ese sentido. Y también tenemos que, bueno, uno de los Dornier Ball, el Taifún que se usó en el cruce del Atlántico. Y lo que pasaba es que hasta septiembre del 34 había un solo barco estacionado, el Westfalen, y el avión tenía que amerizar más en el medio del Atlántico y a veces era una operación bastante riesgosa por temas climáticos. Entonces solo 12 vuelos se realizaron con un solo barco, con el Westfalen en el Atlántico y en aguas ahí más en el medio del Atlántico. Pero luego de septiembre incorporaron a otro barco. Entonces quedó un barco cerca de América y un barco cerca de África, y los amarizajes eran más cercanos a las costas en ambos lados, y bueno, con eso un poco se redujo el riesgo. Pero ya vamos a ver más detalles de eso. Y así, bueno, empezamos el año 34. Vamos a lo filatélico entonces, que es lo que nos trae. Y acá tenemos, vamos a ver que el primer vuelo salen todos de Brasil porque todavía salía desde ahí la ruta, no había la extensión al resto de los países todavía. Entonces tenemos acá el primer vuelo, que salió en Natal el 7 de febrero, con este gomígrafo especial del primer vuelo, que acá, bueno, puede verse de distinto tamaño, pero eso, de mal manejo mío de las imágenes, pero en la realidad son de todo el mismo tamaño. Y que dice, bueno, conmemora presidente el primer vuelo, servicio transatlántico, Brasil-Europa, Condor Lufthansa, 1934. Y se conoce en violeta, rojo, verde, negro y azul. Así que hay para quien le guste. Acá está de la izquierda, es una que me pasó Andy, así que gracias. Me pasó esta y muchas más que vamos a ver luego. Así que nuevamente gracias. Y este es el primer vuelo. En este caso, con el bolígrafo violeta y rojo hacia ambas, hacia Italia. Acá vemos los otros casos en azul a la izquierda y en negro a la derecha, del mismo vuelo, el mismo gomígrafo, pero en los otros colores que mencionábamos. Y acá a la izquierda, a la derecha, perdón, pueden ver también otra matasello de recepción de Stuttgart que va a ser típico, por lo menos hasta octubre del año 34. Vamos a ver que muchas de las cartas tienen esta recepción en Stuttgart, con, bueno, dice Deutsche Luftpost, Sudamérica-Europa, el vuelo de servicio aéreo, ¿no? Sudamérica-Europa, con la imagen del avión y la fecha de llegada. Y para completar el combo, tenemos el color que faltaba, el verde, otra carta del primer vuelo, pero esta también la muestro porque tiene otra variante de la matasello de llegada, que es este, que acá enderecé, que también se usó aproximadamente hasta octubre del 34, también en Stuttgart, que más allá de la fecha, también tiene esta imagen del barco y el avión despegando de allí. Así que no hubo algún criterio en concreto para usar esto. A veces tienen uno, a veces tienen el otro. Vamos a ver con cartas con ambos. Y con esto cubrimos el primer vuelo que salió desde Brasil. Pero no pasó mucho para tener ya problemas con los vuelos. Ya en el segundo vuelo que se realizó desde Sudamérica, ¿qué pasó? Tenemos acá esta carta desde Brasil nuevamente hacia Altona, cerca de Hamburgo. Y tuvo un inconveniente que cuando se dirigía al avión desde Barcelona hacia Stuttgart, se tuvo que desviar hacia Nuremberg por cuestiones climáticas debido a una intensa niebla y terminó aterrizando allí en Nuremberg. Y lo podemos ver confirmado acá con la recepción al dorso, justamente en Nuremberg. Nos movemos ya a abril del 34, 17, y acá ya tenemos, se empieza a expandir la ruta y tenemos la primera aceptación desde la Argentina, el 17 de abril del 34. Y además, este vuelo en particular, en su tramo desde Las Palmas a Sevilla, bueno, tuvo algunos problemas en su motor y tuvo que regresar a Cabo Lluví, y terminaron finalmente lanzando
otro avión desde el Arache que fue hasta Cabo Lluví, recogió la correspondencia y siguió el vuelo todo el día sin escalas para poder mantener la agenda y la mantuvieron. Así que acá tenemos esta primera situación desde la Argentina con este vuelo problemático y el arribo el 24 de abril del 34 a Stuttgart. Y este es un caso muy interesante. Esta tarjeta, perdón, también fue en este primer vuelo de la primera aceptación de Argentina. Pero, ¿qué pasó? Esta es una tarjeta despachada a bordo del barco. Como estaban a bordo del barco, lo que corresponden son las tarifas, ¿no? Y sellos alemanes. Por eso tiene, bueno, este es tal vez lo hayan despachado en Stuttgart, está cancelado en Stuttgart. Pero lo importante es que fue escrita a bordo, ven que tiene este gomígrafo, el Westfalen, que dice barco de soporte de apoyo aéreo, Westfalen, con su estación en el Atlántico, barco catapulta, Westfalen. Y se despachó, se envió finalmente en Stuttgart el 24 de abril, que era cuando había llegado este vuelo hacia su destino. Es decir, esta carta le ha escrito algún tripulante a bordo del barco, le pusieron la marca del barco y una vez que el avión llegó a destino, la despacharon hacia Dessau en su destino. Y esto también mostré algunas de las charlas anteriores que los tripulantes, la gente que trabajaba para estos casos, estaban exentos de pagar la sobretasa aérea y todo, así que bueno, esta carta fue en el avión, digamos, y pagando solamente la superficie. Esta correspondencia, ¿no?, de los tripulantes de los barcos es bastante rara, en cualquiera de los sentidos. Y llegamos a mayo y empiezan a salir los problemas y tenemos que este taifún que mencionamos antes, el Dornier-Val, en su vuelo del 1 de mayo tuvo que amerizar de noche antes de terminar el cruce del Atlántico y quedó 80 millas del Westfalen. Y el barco recién pudo recogerlo al otro día a la mañana y lanzaron otro avión. Imagínense quedarse en el barco flotando toda la noche esperando el barco, no, no debe ser muy, muy simpático. Pero es lo que le pasó a este vuelo y bueno, al otro día lo recuperaron, se despachó otro avión y se compensó ese día perdido viajando directo desde Bathurst a Cabo Lluví. Y además, por si todo eso fuera poco, este vuelo también fue la primera aceptación de Paraguay. Así que acá tenemos una carta de Argentina y una carta de Paraguay en la primera aceptación de ese país, que fueron en este vuelo problemático que con este descenso en el mar y posterior lanzamiento de otro barco, de otro avión, perdón. Y ya avanzado mayo del 34, llegamos a otra etapa importante, interesante en el desarrollo de esta ruta y que ya vimos su equivalente en las anteriores, que es la colaboración con los Zeppelines. Y ya tenemos que a fines de mayo del 34 se realiza el primer viaje del Graf Zeppelin reemplazando el servicio Lufthansa. Inicialmente se realizaron 3 viajes que en ese momento eran quincenales, donde se hicieron los vuelos solo por el Zeppelin y no por los vuelos catapulta de Lufthansa, pero luego de esos vuelos, a partir de fines de julio y hasta noviembre, se alternarían los vuelos, ahora semanalmente, no ya cada 15 días, semanalmente entre los vuelos catapulta de Lufthansa y el Zeppelin. Y se consideraba todo como un único servicio, digamos, más allá de que los proveían distintos aparatos, digamos, se considera todo parte del servicio de Lufthansa Sudamérica. Entonces, primero solo vuelo del Zeppelin durante un mes y algo, y luego alternados semanalmente ambos servicios. Así que acá tenemos ya una aceptación desde Brasil hacia Holanda en el primer vuelo que realizó el Graf Zeppelin en reemplazo de los vuelos Lufthansa, con su arribo en Friedrichshafen el 5 de junio del 34.
Y bueno, este cachet que hemos visto que lo tienen los principales países de esta ruta, ¿no? Luego hubo otro vuelo de Zeppelin el 29 de mayo, y acá tenemos una aceptación desde la Argentina para ese vuelo, dirigido hacia Bonn, Alemania, vía aérea Cóndor, con la recepción en Friedrichshafen también el 5 de junio, está acá, se ve acá abajo, con la imagen del dirigible, parecida a la que habíamos visto con Stuttgart, que tenía la imagen del barco al avión, en este caso la imagen del dirigible, y posterior llegada a Frankfurt luego de Friedrichshafen. Y habíamos dicho que eran, bueno, tres vuelos de Zeppelines que hicieron seguidos antes de alternar con el Zeppelin, y acá está el tercero, que este coincidió además con este era el regreso del primer vuelo del Zeppelin a la Argentina, este, con este servicio. Entonces, este es el retorno, ¿no? De ese vuelo del Graf Zeppelin Argentinian Fahrt, lo conocen, ¿no? Del otro lado tenía un gomígrafo especial cuando viajó desde Europa hacia América, no lo, en este caso no lo tiene. Hay algunas cartas que tienen algún cachet triangular en estos vuelos de regreso de este Zeppelin a América, pero acá, bueno, esta carta no lo tiene, pero es un lindo envío de Argentina hacia Rabat, en Marruecos. Acá se ve poquito, pero dice por avión de Buenos Aires a Europa. Y tiene la recepción en Friedrichshafen, cuando llegó el Zeppelin. Y luego, bueno, fue a París y luego vía Air France a Marruecos, y que acá tiene la recepción en Rabat el 11 de julio, finalmente. Lindo destino en África para este vuelo. Y como mencionaba, estas cartas fueron por ese mismo vuelo del Zeppelin, que era el Zeppelin Argentina, que había venido a Europa y ahora regresaba. Y acá tenemos cartas y ya más armadas, como se ve en muchos casos de los Zeppelines, pero quería mostrar estos cachets que también se pueden ver en estos envíos. Estas son del mismo vuelo que el anterior, este no era algo armado. Estas son más de típicas cartas que se ven armadas para los Zeppelines, pero quería mostrarles los cachets que había también para este vuelo. Tenemos esta aceptación desde Argentina y una desde Paraguay, que fueron por este vuelo. Y en julio del 34 ya comienza el servicio alternado. Vuelven a aparecer en escena otra vez los vuelos catapultados, y ahora son semanales, ya no son cada 2 semanas, y hacen una semana el Zeppelin y otra semana los vuelos catapultados. Y acá tenemos bueno, dos aceptaciones. Esta de la izquierda es una carta también de Andy, de Argentina, hacia Holanda. Y la de la derecha, bueno, desde Uruguay hacia Alemania, en este primer vuelo del 10 de julio del 34, cuando ya se empiezan estos vuelos alternados semanalmente entre ambos servicios. Y además, este vuelo del 10 de julio es la primera aceptación desde el Uruguay. Y acá vemos que le pusieron en el frente esta otra marca de recepción que veíamos. Y como dijimos que era alternado, recién vimos unos por catapulta, y acá tenemos ahora el Zeppelin. Y tenemos una aceptación desde la Argentina hacia Suecia y una de Brasil a Checoslovaquia para el vuelo del Graf Zeppelin del 24 de julio del 34, con el arribo el 31 de julio, como se ve acá, con esta marquita de Friedrichshafen con el Zeppelin. Así que ya estamos con los servicios alternados semanales, y estas dos fueron vía Zeppelin. Y acá, bueno, no voy a mostrar todos los vuelos, pero acá hay otro de los que hizo el Zeppelin el 7 de agosto del 34, con una linda aceptación desde Paraguay hacia Suiza. Y podemos ver al dorso, bueno, la marca de Paraguay cuando salió, la recepción en Friedrichshafen y la recepción posterior
cerca de Zurich, en Benidorm, en Suiza. Y acá hay un lindo envío de la Argentina. Es un impreso grande, certificado, que fue en el vuelo del Graf Zeppelin del 21 de agosto del 34, que llegó a Friedrichshafen el 28 de agosto. Bueno, y luego la redirigieron a Dessau, que llegó al día siguiente, el 29. Así que es un lindo envío, grande para un impreso en este vuelo del Zeppelin. Y acá al principio les mencionaba que bueno, se usaba inicialmente un solo barco, que era el Westfalen, pero a mediados de septiembre se incorporó otro barco de soporte, que fue el Schwabenland, que este fue estacionado cerca de Bathurst, en Gambia. Entonces, ahora que estaba el Westfalen cerca de Fernando de Noronha, en Brasil, y el Schwabenland cerca de Gambia. Entonces, bueno, ahora estaban esos dos barcos de soporte para los vuelos. Y acá tenemos en la izquierda esta aceptación desde la Argentina a Checoslovaquia, en lo que fue el último vuelo usando un solo barco, y en la derecha una de Brasil a París, ya en lo que fue el primer vuelo, contando con el segundo barco, el Schwabenland. Así que bueno, el fin del uso de un barco, el comienzo de dos. Y seguimos con los vuelos alternados, entonces Plane Lufthansa. Acá tenemos esta linda carta, esta la tengo en mi colección de correo expreso en realidad, que es una aceptación de Argentina para el vuelo del Zeppelin del 16 de octubre. Lo lindo de esta es que tiene un expreso agregado en tránsito, digamos, a pagar por el destinatario, porque pues, esta carta está dirigida a un poste restante, entonces tal vez esta persona ha debido dejar instrucciones de que le redirijan de forma expresa la correspondencia, y por eso lo han marcado como porteo debido, 40 Fenech, que era lo que costa el expreso. Y eso se confirma con este cachet negro que dice justamente por mensajero expreso a pedido del destinatario. Es decir, ha dejado instrucciones en el poste restante y cumplieron y se lo mandaron de forma expresa. Así bueno, esta linda carta de Argentina fue en este vuelo del Zeppelin con este manejo expreso en destino. Y ya se acerca el fin de noviembre, fin de 34 digo, y tenemos que el, el 6 de noviembre este vuelo salió de Argentina, llegó a Bathurst el 10, y ese día, el 10 de noviembre del 34, fue la primera aceptación de Gambia en esta ruta, y tiene este cachete especial que dice First Airmail, Gambia, England, que esto iba desde Bathurst hasta Berlín y después de Berlín a Londres. Así que bueno, esta es la primera aceptación de Gambia, ¿no? En este tramo de la ruta con este cachet. Y lo que vamos a ver posteriores es que otros envíos desde Gambia en años y en vuelos posteriores, lo que hicieron simplemente fue removerle el first al cachet y problema solucionado. Entonces, por supuesto, este es el único vuelo que tiene el first, es lo lógico, y de ahí en más solo van a decir Airman. Así que bueno, la primera aceptación de Gambia, noviembre del 34, en esta carta hacia Escocia. Y seguimos en noviembre, y acá tenemos un vuelo raro, porque hubo vuelo récord y problemas en el camino. Tenemos esta carta de aceptación desde la Argentina, vía Cóndor, a Escocia, en Gran Bretaña. Y por un lado tenemos que cuando salió el vuelo desde Natal a Sevilla, se estableció un récord, porque hicieron, bueno, dos vuelos nocturnos y se ganó tiempo. También acá, en este caso, el avión debió ser una parada en Porto Praia, en Cabo Verde, porque Bathurst en Gambia estaba en cuarentena por la fiebre amarilla, así que hizo escala en Porto Praia en su lugar. Y luego, cuando ya estaba sobrevolando Francia, debió hacer una parada no programada en Lyon por temas climáticos, y se desvió y arribó a Frankfurt en lugar de Stuttgart por cuestiones climáticas. Así que bueno, un vuelo raro con problemas, dificultades, pero récord también. Así que bueno, esto es una carta
de Argentina a Gran Bretaña que viajó en ese vuelo. Y ya cerca de terminar el año 34 tenemos el Zeppelin de Navidad, que tuvo lugar el 11 de diciembre del 34. Y acá tenemos una aceptación de Paraguay para este vuelo del Zeppelin de Navidad, con este cachet especial que dice justamente vuelo de Navidad, diciembre del 34, el cachet usual de Cóndor Zeppelin Lufthansa. Y bueno, este vuelo de Paraguay a Alemania en Navidad. Pero fin de año tenía más cosas también. Y acá esto lo mencioné en las charlas anteriores, que para fin de año, y esto comprendía en realidad desde Navidad hasta más o menos hasta Día de Reyes, había una una tarifa reducida para el envío de tarjetas por estos motivos de fin de año, Navidad, Reyes, etcétera. En ambos sentidos, los hubo desde Europa hacia Sudamérica y también se ve mucho más desde Sudamérica a Europa. Y acá tenemos esta aceptación desde la Argentina para este vuelo el 18 de diciembre con la tarifa reducida de fin de año. Y acá con una tarjeta cualquiera, con una vista de Plaza de Mayo en Buenos Aires, pero después vamos a ver que también cuando Lufthansa emitió varias tarjetas propias con diferentes motivos que se usaron en todos estos países, después vamos a ir viendo algunas más en los otros años. Y bueno, y acá termina el año 34 con felicitaciones de fin de año. Y ya pasamos a el 35. Y acá, por un lado, tenemos que desde mediados de diciembre hasta mediados de abril del año 35 se va a usar solamente el servicio de Lufthansa, no ya el Zeppelin, pero por forma temporal. Vamos a ver que después aparece otra vez el Zeppelin, pero por el momento, entre diciembre del 34 y abril del 35, va a suplir solo Lufthansa todos los servicios semanales a y desde Sudamérica. Y acá tenemos una aceptación desde el Uruguay hacia Inglaterra en el primer vuelo que salió el 1 de enero del 35. Está bueno, está despachada el 31 de diciembre, pero salió en el vuelo del día siguiente del 1 de enero hacia Inglaterra. Y acá un caso que vamos a analizar, porque yo acá he cometido el error en las charlas anteriores de decir que en este sentido de la ruta no había habido accidente, pero fue mi error. En realidad sí hubo dos, pero yo me lo había olvidado porque uno de los dos no se recuperó jamás la correspondencia, entonces no hay evidencia. Después vamos a mencionarlo brevemente. Y el otro es el 14 de enero de 35, que en realidad se hizo exitosamente casi todo el viaje, desde Sudamérica a Europa, pero el que se accidentó fue el Habicht, en un Heinkel 70, que se accidentó en el tramo desde Stuttgart a Berlín. Es decir, que solo se ve por ahí en cartas que hicieron ese tramo. O sea, hay un montón de cartas que solo llegaron a Stuttgart o salieron de Stuttgart para otros lugares de Alemania y no sufrieron el accidente. Solo la correspondencia que fue de Stuttgart a Berlín pasó por allí. Acá tenemos una aceptación de Brasil, que salió el 10 de enero del 35, que fue en este vuelo. Y claro, y ustedes dirán, bueno, esta carta se ve impoluta, impecable, no parece accidentada. Y aparecen a veces cartas accidentadas que están en buen estado, pero a mí también eso me pareció sospechoso al verlo, pese a que los libros decían eso, así que me puse a investigar un poco más. Y, por si no lo conocen, en esta página de Aviation Safety Network pueden encontrar muchos información de accidentes aéreos, y busqué este en particular y encontré esto que bueno, justamente el lunes 14 de enero del 35, este Heinkel 70 de Lufthansa, con dos personas fallecieron las dos, bueno, en el tramo de la ruta, etcétera. Y no agrega mucho, dice, bueno, Connection Flight para transportar correspondencia de Sudamérica hacia Alemania,
Y después acá pone las fuentes, dice el orden. Y dije, bueno, a ver, voy a buscar estos periódicos, a ver si aparece algo. Y busqué este periódico del orden del 15 de enero del 35, página 1. Dije, vamos a buscarlo. Y lo encontré. Diario El Orden Santa Fe, en Argentina, del día ese, 15 de enero del 35. Acá está la portada del diario entero. Y acá chiquito ven que dice accidente de avión, que es esto ampliado. Y dice, se destruyó completamente un avión que conducía correspondencia. Enero 14 de Berlín, el avión que se distribuía correspondencia llegada de Sudamérica por vía aérea se destruyó cerca de Cortan. Yo creo que acá quisieron poner Constance, pero bueno. El piloto y acompañante resultaron muertos, pero la correspondencia se salvó milagrosamente. Entonces yo creo que tal vez las sacas han salido por ahí indemnes y es por eso que la carta no aparenta tener rasgos de un accidente como otros crash cover que uno ve que están dañados por agua, por fuego, lo que sea. Estas parece que han salido indemnes, así que bueno, este es un ejemplo de ese vuelo que bueno, está documentado con los archivos de Lufthansa, con esta información de accidentes aéreos y todo eso. Sí, bueno, ese es uno de los accidentes, el único del que hay evidencia, y solo en ese tramo Stuttgart a Berlín. Y acá algo que mencionan otra vez, a veces con estos vuelos está bueno también coleccionar la carta no accidentada, es decir, la que esquivó el accidente también, porque sigue formando parte del servicio. Entonces acá tenemos otra que fue con ese mismo vuelo que vimos recién, desde Brasil a Hamburgo, con la diferencia que esta, bueno, ha llegado a Stuttgart y allí fue a Colonia. Entonces, no solo para Berlín, fue para Colonia y de esa manera esquivó el accidente. Pero bueno, son dos casos diferentes, dos destinos diferentes para cartas del mismo vuelo. Está bueno a veces también mostrar esas cosas. Avanzamos en el 35 y acá esta es otra carta que me pasó Andy. Es una linda aceptación desde la Argentina en 5 de febrero del 35 con una escala nocturna que hizo en Lisboa y un interesante destino que es Liechtenstein, que bueno, no es nada común este destino. Así que bueno, una linda carta con lindo destino. Y acá la recepción en Vaduz el 13 de febrero. Y como les mencionaba antes, en estos primeros meses del 35 seguían solo los vuelos catapultados normales, todavía no vuelven a aparecer en escena los Zeppelines. Y acá tenemos dos aceptaciones más desde la Argentina para el vuelo del 26 de marzo del 35 y la otra del 3 de abril, la de la izquierda hacia Francia y la otra a Dinamarca. Dos aceptaciones argentinas vía Condor Lufthansa. Y acá empieza en el 35, hay cambios en Alemania con toda la parte aérea y el servicio aéreo se reorganiza con la formación del Deutsche Zeppelin Reederei y se retoma nuevamente el servicio alternado de los Zeppelines con Lufthansa, como veíamos antes. Pasó durante unos meses en el 34 y ahora vuelven en el 35. La diferencia es que ahora en los turnos en que toca el Zeppelin, lo que pasa ahora es que Lufthansa alcanza la correspondencia hasta la H, mayormente, y en el caso de Sudamérica la alcanza hasta Natal, y de allí lo toma el Zeppelin. Y acá tenemos una aceptación desde Paraguay para el primer vuelo que cuando se retomó este servicio alternado, el primer vuelo de Graf Zeppelin del 10 de abril, ¿no? Desde Paraguay hacia Alemania, con el cachet siempre presente de Uruguay, de Paraguay. Y acá hay otra aceptación para el Zeppelin del 26 de abril, con esta tarjeta desde Brasil hacia Alemania como para el vuelo del 26 de abril, ¿no? Y con lo que pasó en este caso, que como había fuertes vientos en la H, finalmente el traspaso de correspondencia del Zeppelin a Lufthansa se hizo en Sevilla. Sí, bueno, esta tarjeta fue en ese vuelo del Zeppelin con ese cambio de correspondencia con Lufthansa en Sevilla. Y su cachet de Condor Zeppelin Lufthansa de Brasil. Y una hermosa imagen del Zeppelin ahí sobrevolando. Y
Llegamos a mayo del año 35 y acá hay otro hito importante que es un acuerdo con Air France. Algo también hablamos de esto en las charlas previas, ¿no? La competencia que había al principio entre Lufthansa y Air France, que se terminó imponiendo Lufthansa. Y llegó este momento que el 16 de mayo firman un acuerdo entre ambos, y en realidad con el Zeppelin también, para coordinar su servicio bisemanal a Sudamérica. Y coordinan también los días de salida. Lufthansa ahora sale los jueves desde Buenos Aires y Air France sale los domingos. Y otra cosa que sucedió es que cuando pasó esto en Alemania habían igualado las sobretasas aéreas de ambas compañías, que antes diferían, por poco, pero diferían. Ahora también se hizo lo mismo en Sudamérica. Y a partir del 1 de julio se empieza a notar que los vuelos catapultados tienen una mayor eficiencia y rapidez que los cepelines. Así que después de julio, o sea, acá tenemos veníamos con los servicios alternados y nuevamente en julio del 35 se opta por seguir solo con los catapultados de Lufthansa. Y para ilustrar esto, acá también, esto es algo que me comparto también Andy, este folleto informativo con los vuelos de Lufthansa hacia Europa, 3 días a Europa, 6 horas a Chile, pero lo interesante está en la segunda hoja, bueno, el otro lado, no segunda hoja, que confirma los cambios de agenda que mencionamos recién, y luego de esta coordinación con Air France, donde menciona que desde Europa ya sale los jueves de Stuttgart, con estos días de llegada a todas las escalas, y de Sudamérica también. Sale jueves desde Buenos Aires, fíjense que está con letra más chiquita, Chile y eso, porque todavía no había directo desde vía Lufthansa de ese lugar, venían por ahí por Panagra, por otra línea, así que pues bueno, lo ponen, había conexión con eso, pero todavía no era 100% Lufthansa. Salía también los jueves de Buenos Aires, así que bueno, esto nos confirma eso que mencionaba antes, ¿no? De la coordinación con Air France y todo eso. Pero más allá de los documentos, veamos las cartas. Y otra vez aparecen los Zeppelins en escena. Y acá tenemos dos aceptaciones de Brasil y el Uruguay para el vuelo del Graf Zeppelin del 8 de mayo del 35. Y en este caso se pasó la correspondencia a Lufthansa en Larache para el tramo final. Sí, dos lindas aceptaciones en este vuelo del Zeppelin. Y nuevamente estamos hablando de servicio alternado, así que vimos Zeppelin, acá ahora vemos vuelo catapultado. Tenemos esta aceptación desde la Argentina hacia Austria, Viena, del el vuelo del 29 de mayo, con destino ahí en Viena. Y en Viena fue por correo neumático, que bueno, siempre anotan el destino acá en Crayón. Y acá atrás vemos que la recepción acá dice, bueno, Telegrafenamt, ¿no? El departamento telegráfico, que dice la hora 20:40, y después lleva acá destino a esta otra oficina de Viena a las 20:50. Fue por vía neumática. Aparecen los Zeppelines otra vez, ya en junio del 35, y tenemos acá dos aceptaciones del Paraguay y el Uruguay para este vuelo del 5 de junio. Y en este caso, a diferencia de los anteriores, el traspaso de la correspondencia a Lufthansa se realizó en Lisboa, no en Larache. Acá hay una linda celebración de la Argentina hacia Hamburgo para el vuelo catapultado que tuvo lugar el 26 de junio. Y también tuvo un problema que el Dornier Ball, llamado Tornado, tuvo que amerizar de emergencia el 1 de julio por sus problemas en su radiador y fue recuperado por el Westfalen, que estaba así más cerca de la costa de Brasil. Y en su lugar, hacía, bueno, recuperaron este avión y en lugar de eso, para no parar tiempo, lanzaron a otro Dornier Ball, el Samum, para que continuara viaje y no se perdiera la agenda. Así, bueno, esta carta argentina fue con este vuelo con problemas. Y nuevamente alternando con el Zeppelin, julio del 35, tenemos esta aceptación desde Paraguay hacia Alemania.
Y acá nuevamente el traspaso de la correspondencia se hizo en Larache. Y antes les mencionaba que luego de todos estos vuelos alternados con ambos servicios, finalmente también en julio del 35, Lufthansa opta por seguir solo, es decir, hacerse cargo nuevamente de todos los vuelos semanales ellos solos, sin los Zeppelines. Y acá tenemos esta linda aceptación de Brasil hacia Gran Bretaña en este primer vuelo cuando retomó solo Lufthansa del 17 de julio del 35. Una muy linda carta, lindo porteo. Y seguimos solo con vuelos catapultados por ahora. Y acá tenemos dos más. De julio, el de la izquierda es un lindo porteo, una linda de 15,50 pesos. Un vuelo de Lufthansa del 31 de julio del 35 hacia Alemania. Y de la derecha otra aceptación de Paraguay con destino a Dinamarca para el vuelo del 14 de agosto del 35. Todo esto vía catapultado, no sin Zeppelin. Otros casos más, en esta misma época, el de la izquierda, del 14 de agosto de 35, un lindo combo de origen-destino de Paraguay a Polonia, en el vuelo catapultado del 14 de agosto, lindo destino. Y a la derecha tenemos otra aceptación de Gambia, en este caso dirigida a Dinamarca, para el vuelo del 4 de septiembre del 35. Y recuerden que les había dicho que habían removido el first arriba, así que ahora más este cachet de Gambia dice solo Airmail, no dice first. Y en octubre del 35 se extendió la ruta a Chile, ya directo por Lufthansa. Como les mencionaba antes, había conexión con Chile, ¿no? Por Panagra y todo. Pero ahora, a partir del 1 de octubre, hay conexión directa de Lufthansa con Chile. Y el primer vuelo desde Europa tuvo lugar el 3 de octubre y el primero desde Chile salió el 9 de octubre. Y tiene este cachet especial conmemorando este vuelo directo vía Cóndor que existe en rojo y azul. Ya tenemos los dos casos en esta tarjeta de Chile hacia Berlín y la carta hacia Inglaterra, mostrando ambos casos del cachet de este primer vuelo, esta buena primera colección de Chile. Esta es otra pieza que pasó Andy, interesantísima, que es una aceptación desde Argentina para el vuelo de Lufthansa del 14 de octubre, del 24 de octubre del 35, y son asuntos del correo, libre deporte, lo que en alemán son Postsage, es decir, era entre correo, un asunto de correo, así que no iba exento de deporte, pero como ven acá dice vía Cóndor y llegó a Marsella, que era una de las escalas de Lufthansa y luego fue a París. Así que bueno, muy, muy interesante tipo de envío en este caso, digamos, ¿no? De un envío interno del correo. Y costaba deshacerse de los Zeppelines, así que hacia fines de octubre del 35, ¿qué pasó ahora? Lufthansa se topó con la necesidad de que sus barcos en el Atlántico necesitaban mantenimiento. Entonces, claro, mientras están siendo mantenidos, recurrieron nuevamente a los Zeppelines para no interrumpir el servicio a Sudamérica y que los supliera mientras se hacía este mantenimiento. Entonces, por 4 semanas, primero se continuó con este proceso que mencionaba antes de alcanzar la correspondencia al Arache y luego seguir por el Zeppelin. Y después, durante el mes de noviembre, tuvieron lugar los famosos vuelos pendulares del Zeppelin, que toman las sacas en Natal y las arrojan en Bathurst. Y en sentido inverso, lo mismo. Las toman en Bathurst y las arrojaban en Natal y luego se iban por Cóndor. Así que esto es octubre del 35, aparecen en escena nuevamente los Zeppelines y vamos a ver los vuelos pendulares que mencionamos recién. Y acá tenemos una aceptación de Paraguay hacia Dinamarca en el primer vuelo pendular del Graf Zeppelin del 13 de noviembre del 35. Una linda carta.
Y luego, el 20 de noviembre del 35, tuvo lugar el segundo vuelo pendular del Graf Zeppelin. Y acá tenemos dos aceptaciones. La de la izquierda, que también es de Andy, desde la Argentina a Austria, por este vuelo pendular. Y la de la derecha, nuevamente desde Paraguay hacia Alemania, ambas en el mismo vuelo pendular, el segundo. Y llegamos al tercer vuelo pendular. Esta es otra pieza que me pasó Andy. Otro lindo caso desde la Argentina, con otro destino poco frecuente desde aquí, que es Noruega, que fue en este tercer vuelo pendular del 27 de noviembre, el 35. También linda carta certificada con origen, un destino menos frecuente, así, y todas las marcas bien claritas al dorso, las de Argentina y la llegada a Oslo. Y una vez más, ya terminando en el 35, llegamos que al 5 de diciembre hubo otro vuelo del Zeppelin y tuvo una particularidad, porque en esa época, a fines de noviembre del 35, primeros días de diciembre del 35, hubo algunos levantamientos populares en Brasil en contra de Getúlio Vargas y algunas cartas se vieron afectadas por esto. Entonces, algunas presentan esta marca que dice Wegen der Unruhen in Brazilian Verzögert, que es retrasado debido a los disturbios en Brasil. Entonces, acá tenemos dos aceptaciones de Brasil para este vuelo del Zeppelin del 5 de diciembre, una sin y otra con este gomígrafo. No me queda claro por qué algunas sí y otras no. Pero bueno, algunas la tienen porque la marca esta está en alemán, así que lo tienen puesto en Alemania, así que no sé por qué unas la tienen y otras no, hay que seguir indagando, pero bueno, hasta ese caso está en los libros, en los catálogos se menciona, así que bueno, son dos opciones a buscar del mismo vuelo. Y nuevamente para cerrar el año llegamos otra vez a las tarjetas con tarifa reducida, que siempre se puede usar entre Navidad y Día de Reyes, y acá hay una aceptación desde Brasil hacia Checoslovaquia en el vuelo del 19 de diciembre del 35. Y creo que lo dije antes, pero bueno, las tarifas aplican a cualquier tarjeta, no solo las que emitía la propia Lufthansa, sino a cualquier tarjeta. Y bueno, acá hemos aplicado una tarjeta común de Brasil con una hermosa vista ahí de Río de Janeiro. Y acá hay otra tarjeta de las que sí fueron emitidas por Lufthansa, ven que acá dice Vía Cóndor. En este caso es una aceptación desde Chile hacia Alemania, en el vuelo del 18 de diciembre del 35, nuevamente con la tarifa reducida, ¿no? Ahora ya con una tarjeta formal de Lufthansa, que acá ilustra unas pocas, pero hay un montón de diseños diferentes. Si muestro todos los diseños de todos los orígenes, sería eterno, así que bueno, voy a mostrar algunas zonas. Y acá empezamos ya el último año que vamos a ver hoy, que es el 36, que presenta varios cambios y luego de un tiempo aparecen nuevamente en escena los cepelines. Y vamos a ver que primero hay algunos cambios más estructurales y en mayo de 36 aparece otro buque de soporte, el Osmark, que reemplaza al Schwabenland, que además visto hace poco, ahí cerca de Gambia. Luego también en abril del 36 se cambia la terminal de salida y llegada desde Stuttgart a Frankfurt. Y nuevamente desde julio hasta diciembre empieza otra vez la colaboración con el Zeppelin, pero además ahora se suma el Hindenburg, ya no solo el Graf Zeppelin. Y empiezan otra vez estos vuelos alternados que ya hemos visto en los otros años. Y acá sí, ya de forma más definitiva, después de diciembre, a mediados de diciembre de 36, finalmente Lufthansa opta por dejar de usar el Zeppelin, dejar de alternar el servicio, y desde ahí en más y hasta el fin del servicio, desde la ruta, ya van a ser solo vuelos catapultados de Lufthansa. Ahora sí, ya van a desaparecer definitivamente los Zeppelines en esta ruta. Como mencioné en la charla anterior, el Zeppelin siguió haciendo algunos vuelos por su cuenta, pero no ya con colaboración con Lufthansa.
Así que después de diciembre del 36 ya no vamos a ver más Zeppelines en esta ruta. Y esta me gustó para ilustrar el ejemplo porque es una tarifa con la tarjeta con tarifa reducida, con este vuelo del 2 de enero del 36, que muestra que, bueno, seguía vigente la tarifa reducida, ¿no? También esos primeros días de enero, como mencionaba. La carta se despachó el 30 de diciembre, pero el vuelo salía el 2 de enero y la tarifa estaba vigente hasta el 6 de enero. Así que bueno, acá otra tarjeta común, esta es una tarjeta cualquiera, no es de las de Lufthansa, con saludos por el Año Nuevo, vía Cóndor hacia Viena. Después, como mencionaba recién, también por unos meses seguía haciendo vuelos solo Lufthansa. El Zeppelin aparece en julio de vuelta, vamos a ver, pero en los primeros meses del 36 hacía solo Lufthansa. Y acá tenemos dos aceptaciones, una desde el Uruguay hacia Francia para el vuelo del 16 de enero, tiene un tránsito en Marsella al otro lado, y a la derecha una aceptación desde la Argentina para el vuelo del 30 de enero, en este caso dirigida a Barcelona, en España. Y acá está el segundo accidente que hubo en esta ruta, que fue el 14 de febrero del 36. Acá saqué nuevamente la información de esta página de Aviation Safety Network, aquí tienen la URL, que tiene información de infinidad de accidentes. Y este vuelo había salido, Dornier Ball, el Tornado, salió de Natal el 14 de febrero y desapareció en algún punto en el cruce del Atlántico el 15. El Westfalen, que estaba allí cerca, se movió hacia la última posición conocida que tenían del avión, pero jamás lo pudieron encontrar y no se recuperaron restos ni nada y se perdió también el 100% de la correspondencia. Así que se accidentó el vuelo, pero no hay evidencia postal que haya sobrevivido de esto. Lo que después yo pensé, habría que ver si hay, por ejemplo, alguna carta que vaya no sé, de Argentina a Brasil o de Chile a Brasil o algo así, en los tramos previos a salir desde Natal. Entonces, más que eso no puede haber. Es lo único que se podría buscar de este vuelo. Seguimos con solo vuelos catapultados. Y acá tenemos una linda aceptación de Perú hacia Holanda para el vuelo del 19 de febrero del 36. Dice vía Lufthansa. Y a la derecha, una aceptación de Chile hacia Alemania para el vuelo del 25 de marzo del 36, vía Cóndor. Y antes le mencionaba que en abril del 36 hicieron el cambio y ahora ya Stuttgart no era más la terminal de salida y llegada de estos vuelos y se pasó a Frankfurt. Así que acá tenemos esta aceptación de Argentina hacia París, que fue en este primer vuelo donde Frankfurt ahora era la nueva terminal. Avanzamos año 36, llegamos a mayo y también tenemos algunos vuelos problemáticos. Acá tenemos a la izquierda esta aceptación desde Brasil para el vuelo del 14 de mayo, que un vuelo que salió de Marsella terminó aterrizando en Stuttgart por problemas climáticos y se despachó otro avión hacia Frankfurt para que llegue a la correspondencia como debía. Y a la derecha tenemos otra aceptación desde Perú hacia Alemania para el vuelo del 21 de mayo del 36. Y acá también, bueno, el vuelo de Chile inicialmente fue cancelado por mal clima, salió tardíamente luego y bueno, alcanzó al vuelo normal y pudo seguir su curso. Una aceptación de Perú. Esta es otra pieza que me pasó Andy, de 4 de junio del 36, con un hermoso destino que es Kenia. Por avión solamente hasta Europa, y entonces, bueno, vemos que salió de Argentina, tiene al otro lado la recepción en Marsella, y ahí han cancelado la vía aérea y ha seguido por vía de superficie hacia Kenia, con, bueno, la marca de por avión Joska en Europa y
bueno, la lógica de cancelación con estas barras paralelas que se usaba allí y siguió por superficie. Un hermoso destino en esta ruta. Como mencioné al principio, aquí no hay mucha locura de orígenes, pero sí se pueden encontrar orígenes, destinos en África, Asia y todo. Y una manera similar que pasó en los años anteriores, 34 y 35, los cepelines seguían apareciendo en escena y a partir de julio otra vez empezaron a intercalarse los vuelos no semanales entre ambos servicios, los Catapult y los Zeppelines, pero los Zeppelin y el Hindenburg también. En los años anteriores solo el Graf. Y acá también es similar al año 35, en que Lufthansa alcanzaba la correspondencia a diferentes puntos para interceptar el Zeppelin, entre ellos Sevilla, por ejemplo. Luego se usó Lisboa cuando empezó la guerra civil en España. También se intercambian butters en varios lugares. Y bueno, como mencionaba recién, el hecho del estallido de la guerra civil en España, finalmente se termina abandonando Sevilla como punto de intercambio por los conflictos y temporalmente se alcanza la correspondencia se pelea a Montelimar, en Francia, y de forma definitiva ya en agosto del 36 se establece Lisboa como nueva escala de la ruta, ya en reemplazo definitivo de Sevilla. Y mencionamos que vuelven los vuelos alternados, así que acá tenemos dos aceptaciones de Paraguay y el Perú para el primer vuelo que realizó el Graf Zeppelin, retomando estos vuelos alternados, ¿no? El 1 de julio del 36. Esta aceptación desde Paraguay hacia Alemania y esta de Perú desde Lima hacia Frankfurt, acá me dice vía Panagra Lufthansa. Y nuevamente, debido a los problemas en España, el estallido de la guerra civil, en este vuelo del Graf Zeppelin, ¿no? De julio del 36, finalmente no puede intercambiar la correspondencia con Lufthansa en Sevilla y lo que hacen es que el Graf Zeppelin vuela directo a Frankfurt. Y acá tenemos, bueno, una aceptación de Bolivia para este vuelo Graf Zeppelin. Y acá la recepción en Frankfurt el 21 de julio. Y acá nuevamente servicio alternado, así que acá aparecen ya vuelos catapultados, no de Zeppelin. Y tenemos una aceptación del Uruguay hacia Alemania a la izquierda para este vuelo el 23 de julio del 36, que tuvo un desvío en Lisboa, también por la guerra civil en España. Aún no se había establecido Lisboa definitivamente, así que todavía la estaban esquivando. Y esta de Uruguay fue en ese vuelo. Y en la derecha tenemos, esta es otra pieza de Andy, que es una linda muestra sin valor desde Brasil, que fue en el vuelo del 30 de julio hacia Alemania. También es lindo también buscar ese otro tipo de envío, ¿no? En vez de las típicas cartas o tarjetas que lógicamente es lo que más hay. Acá Zeppelin es ya en agosto, más avanzado el 36. A la izquierda tenemos esta aceptación de Brasil para el Graf Zeppelin, el vuelo el 6 de agosto, que en este caso descargaron la correspondencia a Montelimar, en Francia, para que luego continuara Lufthansa desde allí. Y a la derecha tenemos otra aceptación desde Perú para el vuelo del Graf Zeppelin del 21 de agosto. Y en este caso nuevamente descargaron la correspondencia en Lisboa y desde allí continuó vía Lufthansa. Y acá, bueno, nuevamente alguien tiene el Gomirfo vía Panagra Lufthansa. Nuevamente el servicio alternado. Ya vimos Zeppelines, acá vemos algunos de Lufthansa. Y tenemos nuevamente una aceptación desde el Perú, una linda tarjeta vía Lufthansa, con este cachet y arriba escrito por avión vía Cóndor, para el vuelo del 26 de agosto del 36. En este caso también descargaron la correspondencia en Montelimar, en, ¿cómo es? En Francia. Y a la derecha, esta aceptación de la Argentina también con un lindo franqueo
para este vuelo del Zeppelin del 17 de septiembre hacia Alemania, y en este caso la descarga de la correspondencia y pasaje de Lufthansa sí son Las Palmas. Y acá aparece ahora por primera vez en escena el Hindenburg. Porque hasta ahora absolutamente todos los vuelos habían sido del Graf Zeppelin, por lo menos no los que colaboraban con Lufthansa, y ahora aparece en escena el Hindenburg. Y acá tenemos dos aceptaciones, una del Perú, esta a la izquierda, para el vuelo del Hindenburg del 30 de octubre del 36, ¿no? Hacia Berlín, y la de derecha, una aceptación desde Brasil a París, en Francia, para el vuelo del Hindenburg del 13 de noviembre del 36. Y en ambos casos, la transferencia de la correspondencia a Lufthansa se realizó en Las Palmas para que siguiera luego por esos aviones Lufthansa. Esta es otra pieza de Andy. Es una aceptación de Bolivia para otro de los vuelos del Graf Zeppelin que se realizó el 27 de noviembre del 36. Y en este caso, otra vez, el pasaje de la correspondencia del Zeppelin a Lufthansa se realizó en Las Palmas. Lindo origen también, Bolivia. Y esta es otro vuelo de Hindenburg, una pieza fantástica. La imagen no la tengo en mejor calidad, lamentablemente, pero creo que se ve bastante bien. Que es una carta del 16 de agosto del 36, que salió de las Georgias del Sur, franqueada con sello de Malvinas, hacia Buenos Aires. Luego fue redespachada hacia Inglaterra vía Cóndor en el vuelo del Hindenburg del 4 de diciembre, dirigida hacia Inglaterra, hacia Manchester, no en Inglaterra. También una carta fantástica, un origen desde desde las Malvinas, muy, muy raro. Bueno, con esta combinación, ¿no? Fue enviada primero a Argentina y luego redespachada vía Cóndor. Muy raro. Y ya para ir cerrando, como en los otros años, vamos terminando con algunas de estas tarjetas de fin de año, con las tarifas reducidas. Y acá tenemos otras de las tarjetas propias de Cóndor Lufthansa. Esta también hay algunas que tienen algunos detalles rojos. Y acá es una aceptación desde el Uruguay hacia Alemania en el vuelo que salió el 17 de diciembre, con una tarifa reducida. Estas también, esa la anterior y esta, ambas también son de Andy. Y esta es otro caso similar, tarjeta con tarifa reducida, con otro de los motivos diferentes que tenían estas tarjetas de Cóndor Lufthansa, con los deseos de Navidad y Año Nuevo, y también dirigida hacia Suiza, en este caso, en el vuelo que salió el 24 de diciembre. Y ahí cierro ya con los vuelos estos de Lufthansa, como habíamos visto, del 34 al 36. Es la etapa que está cargada de cepelines y hay muchas cosas. Ya luego en la siguiente charla vamos a ver el 37 al 39, donde ya los cepelines no entran más en acción, por lo menos con este servicio. Pero sí hay otras cosas destacables, así que ya lo veremos en la siguiente charla. Y ahora, como siempre, les dejo la bibliografía, porque tal vez hay gente que se sume a estas charlas o solo vea las charlas de Sudamérica más adelante, así que no está de más mencionar la bibliografía. De la izquierda es la propia del servicio Lufthansa, de la derecha es la que ayuda con lo de Air France, que siempre les digo que conviene tener la información de ambos para analizar las piezas, ver la fecha de salida de ambos, etcétera. Y como ya vieron que involucran muchos vuelos de Zeppelin, también ayuda a tener en mano alguno de los catálogos de Zeppelin, ya sea el de Seeger o el de Miguel o alguno. Y bueno, nuevamente, con esto cierro. Perdonen que me pasé un ratito de una hora. Y nada, que ahora a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Y bueno, gracias nuevamente por su tiempo y paciencia. Gracias, Fernando. A ustedes. ¿Alguna pregunta por ahí para Fernando?
Mauricio. Gracias, Fernando. Muy interesante, como siempre, la charla. Una consulta. Durante esta alternancia de Zeppelin y catapultado, ¿había alguna diferencia en tarifas o era una tarifa estándar para ambos servicios? No, 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 era estándar, era la misma para ambos en los dos sentidos de la ruta, ¿no? Desde Europa hacia Sudamérica y de Sudamérica a Europa era la misma, digamos. Eso para el remitente ni se enteraba, era lo mismo. Incluso, viste, a veces cartas que ni decían vía Zeppelin ni era Zeppelin, por el, capaz que el remitente ni sabía por qué vía salía, pero pagaba la misma la misma sobretasa aérea, la misma tarifa. Ah, interesante. Y con relación a ese sobre que colocaste al final de South Georgia, eh, el puerto argentino que se nota que se puso después, porque está encima de los canceladores de South Georgia, o sea, ¿quién se encargaba de eso para colocar esos puertos después? ¿Sabes cómo se manipuló cómo se manejó, perdón, esa correspondencia? Porque alguien le tuvo que haber colocado ese porte después. Sí, no, lo más probable es que ahí se conocieran el remitente destinatario y han coordinado para que la red despache hacia Inglaterra. Ah, Digamos, ya. eso no fue que se agregó o los agregó los sellos del correo o algo para pagar el solo porteo aéreo, no. Fue redespachada. O sea, esa carta desde Malvinas a la Argentina fue entregada al Ujú. destinatario y la redespacharon agregando el porteo completo Ah, ya. de la Argentina. Ah, Como si- entienden. Entonces, el porteo de Argentina es como que ignoraba lo que tenía ante la carta, Ah, simplemente. ya, ya. Sí, sí, Ah, perfecto. Gracias. no por nada. Andy, sí estás en Estás en mute. mute. Ah, Buena voz Seguí. tiene Andy. tu micrófono sigue apagado. Ahora sí. Ahora, Ahora sí. eh, un pequeño comentario con respecto a esa hermosa carta de la Torcada del Sur. Está franqueada desde el punto de vista Malvinas con la serie del Centenario, o sea, la serie del año 33, cuando se cumplieron 100 años de la ocupación británica de Malvinas, y la Argentina desconoció a esa serie como válida para franqueo. Por lo tanto, no sería raro, no sé, esa pieza es fantástica, ¿la tenés vos, Fer? No, ¿no? No, no, ojalá. Tengo la imagen guardada, sí. Sí, en el reverso casi seguro que tiene una marca de tasa, porque la Argentina no aceptaba esa serie, o sea que para ellos no estuvo franqueada desde Malvinas hasta Buenos Aires. Mm. Entonces después sí la franquearon correctamente, el que la redispachó la franqueó correctamente. Pero es muy interesante porque son muy lindas las cartas con esa serie del centenario que no eran aceptadas aquí. Exacto. Sí, gracias por recordar ese punto. De hecho, sí, yo cuando di mi charla de guerra postal, mencioné porque justamente es un caso de eso. Y bueno, de hecho lo ilustré con una pieza tuya en la charla de guerra postal, justamente de este caso, de otra carta de las Malvinas hacia la Argentina con sello de esta serie, que desconocían justamente por celebrar el centenario de la ocupación y que está multada. Que dice a cobrar, no me acuerdo cuánto, etcétera. Esta, bueno, como no tengo imagen del dorso, lamentablemente no puedo confirmar, pero es posible que haya pasado eso también, por esa cuestión de guerra postal, sí, muy interesante y tampoco nada frecuente, ¿no? Las cartas con eso. Sí, gracias Andy por aportarlo. Ah, Fernando, yo tengo una pregunta quizás no de este periodo, pero de unos años anteriores cuando empieza el Cepelín de Sudamérica a Europa. Mencionaste en tu presentación de que muchas veces las cartas son difíciles de identificar porque quizás no tengan la marca de tránsito y muchas veces ni siquiera la marca de recepción. Entonces es difícil identificar si fueron por Cepelín o catapulta o lo que fuera. Las anteriores, las del 32, del 33. La mayoría tienen este primer vuelo, segundo vuelo, tercer vuelo, pero también hay algunas que no lo tienen y me gustaría mostrarte una, si es que me permites, es anterior a lo de tu charla, pero No hay es, problema. esta para mí es interesante porque, ¿dónde está el compartir acá? Ah, ok.
Son de combinación de Perú con Bolivia, vía Cepelín. Me avisa si lo ves. Está cargando. Ahí la veo, sí. Perfecto. Esta Perú combinado con Bolivia tiene esta marca de Luftpost que entiendo puede ser solamente de correo aéreo, a pesar de que es Esa marca es de recepción en el aeropuerto de Berlín. Esa no, perfecto. no tiene nada que ver con el Zeppelin y eso. Perfecto. Entonces, esta la marcaron aquí como por el Zeppelin vía Bolivia y Brasil. Y en la parte posterior tiene la marca de recepción de Friedrichshafen. ¿Esto es Zeppelin o podría no serlo? No, sí, sí, si tiene esa marca de recepción, seguro es. Sí, sí. Ok. Cuando tiene la marca en Friedrichshafen, sí. Si no, Ujú. fíjate que si supongamos que no hubiera ido por Zeppelin, por decir algo, Ok, la carta iba dirigida a Berlín, no hubiera tenido razón alguna para ir a Friedrichshafen. perfecto. Así que esa fue por Zeppelin seguro. Perfecto, gracias. Porque cuando yo conseguí esta, mucha gente la discutía por eso, ¿no? ¿Dónde está la marca, lo que fuera? Y de alguna manera yo lo sostenía con esto de aquí y posteriormente encontré imágenes. Desgraciadamente no he encontrado la imagen posterior de esta. Eh, es el mismo vuelo, igual la misma combinación Perú con Bolivia, pero esta va a Checoslovaquia y esta también Sí. la misma situación. Aparentemente parece de que solamente fue un vuelo a través de Bolivia. No lo sé. O sea, saliendo de Perú, porque hasta aquí no, o hasta el Perú no llegaba el Cepelín, pues, ¿no? Entonces, pero los peruanos se las ingeniaban para hacerlo llegar hasta Brasil. Pero en conclusión, si tiene Freddy Hafen en la parte posterior, lo más Seguro. probable es que Sí, sea Cepelín. sí, sí, no, probable no, seguro. Sí, sí. Seguro. Sí, Perfecto. sí. Sí, sí, Perfecto. no. Y aparte, fíjate lo que te decía antes. La carta iba a Berlín. Si Sí, no hubiera ido por Zeppelin, no tendría razón alguna de ser la marca de Friedrichshafen. O claro. sea, porque hubiera ido a Berlín directo y punto. Perfecto. Así que si tiene la marca de Friedrichshafen es porque llegó el dirigible ahí, seguro. Fabuloso. Y tiene las dos atrás. Perfecto. Me quitas una duda importante. Gracias, Fernando. No, por nada. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Perdón, respecto de la carta de recién, del año 32, si no hubiera ido por Zeppelin, no había otro servicio aéreo desde Sudamérica. Air Sí, France. aeropostales, sí, existía. Air France ya Tal, estaba. sí, tenés razón, sí, perdón, estaba pensando en los servicios alemanes, perdón, sí, No, sí, sí. alemanes no, solamente el Zeppelin. Así que si por alguna razón hubiera perdido el Zeppelin, por decir algo, lo más probable hubiera salido por Air France en esa Claro, época. tenés razón, sí, Pero sí, ahí no hubiera tenido la marca de Friedrichshafen. claro, perfecto, sí, sí. Estaba pensando en Alemania, por eso. No, no, sí, no, lógico, lógico. No, pero interesante, interesante el punto, porque creo que las cartas que de Perú, por lo menos, ¿no? Que salían por Aeropostal, iban por Chile. Y salía de Perú a Chile y de ahí a Argentina. Sin embargo, en alguna charla, no recuerdo, creo que fue Jorge Moscatelli que indicó de que había un vuelo, hubo un vuelo de Lloyd Aéreo Boliviano que salía de Perú hacia Brasil, Mm, pero no recuerdo exactamente en qué año. claro. Y por lo menos yo no he visto uno de Perú, ¿no? De Bolivia, obviamente sí he visto porque estaban ahí, pero de Perú a esa ruta no. Debe haber, pero no lo he visto. Sí, alguna vez lo he visto, creo. No sé, y después me voy a fijar, no sé si. Pues yo tengo guardadas un montón de imágenes. De eso tengo que ver si. Creo que vi o tengo alguna de esta que decís vos que pasó por Brasil y eso, pero tengo que ver. Si encuentro alguna, después, después la paso al grupo. Pero tengo que ver si no o Fantástico. sea, porque muchas veces me pongo así a revisar de uno a otro y veo 10 millones y después andar recordando dónde la viste, ¿no? Sí, sí, eso me pasa a mí también. Cuando no la quiero buscar, la encuentro a cada rato y cuando la necesito, no la encuentro nunca. Bueno, yo justamente estos días con estas charlas me puse a organizar un poco todas las imágenes que tengo porque me pasa eso. Cuando empecé a armar las charlas, me volví loco buscando entre centenares de imágenes. Uy, a ver, tengo que contarle de tal vuelo. Y tenía las imágenes con cualquier nombre guardada, entonces tenés que mirar una a una las cartas, ver las fechas,
chequearlo. Entonces dije, no, espera, tengo que hacer algo porque es insostenible. Y me puse a renombrar a todos los archivos, todas las imágenes, todo con fecha, el vuelo, todo como para que sea algo útil. Sí. Sí. Y volviendo al lógico aéreo boliviano, creo que es inclusive es posterior, ¿no? ¿Ya es mediados de los 30 o es anterior? No, lo de Posterior. boliviano, sí, Ah, es 30 y pico, creo, 35, ¿no? O algo sí, así, no me acuerdo exacto. ok, es interesante. Y de Argentina, digamos, si Argentina, ¿hay conexión con Lloyd Aéreo Boliviano o no tenía razón ya, pues, ¿no? No, para ir a Europa, no, ninguna. Para nada, digamos. O sea, tal vez si quisieran mandar, no sé, a Perú o algo así, Sí, pero no creo tampoco porque hubieran ido vía Chile. O sea, no. Sí, Sí, digamos. solamente si algún filatelista se le ocurrió armar algo y mandarlo forzado por esa ruta. Pero no creo, sí. De Jujuy, por ahí. eso es lo que Puede estaba ser, sí, pensando, del norte de sí, sí, Argentina. sí, podría ser, habría que ver. Bueno, capaz que Ronnie, que tiene mucha correspondencia, tenga algo así. Este, pero si no, normalmente no, como te digo, No tenía era una razón. ruta rara, no tenía nada que hacer. Solamente si, como te decía recién, un filatelista la forzaba por tener una pieza, pero Sí. probable. No, de Buenos Aires iba para Chile y después No, seguía. por supuesto. Sí, 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 Y, no. y ya que estamos en eso, una curiosidad adicional. Hay cartas de Argentina vía Paraguay con conexión a otro lado. Paraguay-Argentina nos ha mostrado muchos ejemplos bonitos. Al revés, conectar a través de Paraguay. No tiene razón tampoco, ¿no? ¿No? Y no, porque no, o sea, salía como te digo, casi todo. Si querías ir hacia Europa, salías directo a Buenos Aires, Claro, vía Brasil a Europa. claro. Si querías ir, no sé, a Estados Unidos, podías ir vía Panagra por el oeste o subir también por Brasil por Igual en Panagra o algo algún así. momento hubo una ruta que iba de Buenos Aires a Estados Unidos pasando por Paraguay. Podría ser, o no. No recuerdo haber visto La ruta estaba. Así hacia. estaba de Panamérica. Panamérica en algún momento tuvo esas rutas también por Bolivia y de Bolivia al norte. Ah, Por Panamérica en sí hubo, pero por Panagra en realidad, que era Buenos Aires, Córdoba, Salta, Antofagasta, y ahí de Claro, Antofagasta iba a Perú, ok, etcétera. ok. Y, sí, y sí. desde Perú por Bolivia había Perú, Bolivia, Corumbá, Brasil, Claro. ¿sí? Claro. Que no tocaba Argentina. Pero me refiero, cuando Pan American llega a Asunción del Paraguay, podría haber sucedido que uno mandara una carta a Estados Unidos y hubiera tocado ese vuelo, ¿o no? Que fuera por ahí, después fuera a Brasil y siguiera para el norte. Acordate, Miguel, que hubo un periodo largo que no hubo vuelos de Buenos Aires a Asunción, ¿sí? No, no, pero en algún momento Pan American inauguró, no, más adelante, por supuesto, Claro. una vía por Asunción. Yo ahora no me acuerdo en qué año, pero en algún momento tenía esos cuatro vuelos. El que iba todo por Chile, el que iba todo por Uruguay, Brasil, el que iba por Bolivia y el que iba por Asunción y después se derivaba a Brasil y seguía para el norte. Sí, sí, hay un vuelo de Panamérica, pero bueno, qué sé yo. Sí, claro, capaz que sea posterior. Yo en estos años no me lo tengo muy No, presente. no, posterior, año 36, 37, por ahí, sí. Tendría que buscarlo, pero sé que hubo un vuelo de Panamérica a Paraguay, sí. Fantástico. Para mí lo que es bien interesante de todo esto es que, digamos, hubs importantes de correo como ha sido Buenos Aires, como es Buenos Aires, ¿no? Que se conoce muchísimo volumen por un lado, tiene que tener por algún lado una ruta rara, porque tenían tantas cosas y quizás esa del Paraguay o inclusive esa carta que mostraste fabulosa, ¿no? De las Islas Malvinas con las estampillas inglesas y que no, que la desconocieron, eso es Ah, normal, pero caso, sí. ¿cuántas habrán de esas? Una. No, no. Dos si tiene suerte. Sí. Y yo conozco quién tiene y tenía algunas
Jim Grauel, el que escribió el libro, Oh, ok, tenía, sí, ¿sí? Y después hay otro coleccionista que colecciona solamente South Georgia y Orcadas del Sur. Ese también tiene algunas. Yo estoy desesperado por encontrar una de Europa a Malvinas por Lufthansa o de Malvinas a Europa por Lufthansa. Y no, yo no tengo ninguna. No, son rarísimas. Yo he visto, creo que he visto dos o tres desde Europa, y siempre desde Inglaterra hacia las Malvinas, como decís vos, con hasta Montevideo, ¿no? Por catapultado y después barco. Y en sentido inverso, esta que mostré hoy es la única que vi, claro, que fue de Malvina a Argentina, y después la despacharon vía Cóndor. claro, No he visto otras. Y eso estuve buscando explícitamente, digo, a ver si encuentro alguna. Digo, tiene que haber, o sea, deben ser rarísimas, pero algo tiene que haber. Porque oficialmente después servicio aéreo de Malvina empezó en el 40 y pico claro. que no tenían en esa época. Entonces tenía que forzosamente llegar o a la Argentina o a, bueno, a Montevideo, en realidad ni siquiera Montevideo, Argentina. Montevideo. Iban en barco a Montevideo. Entonces, pero sabiendo que los catapultados pasaban por Montevideo, sí, bueno, no es imposible. Entonces busqué y después me acordé y dije, ah, soy un gil, digo. Yo me acordé que tenía guardado un exhibit justamente de tarifas de Malvinas y eso. Dije, a ver si acá tienen alguna. Me puse a revisar, revisar, revisar y para darle emoción estaba casi en las últimas páginas, ¿viste? Me revisé todo para nada y estaba entre las últimas páginas y encontré esa pieza. Perdón. Así. Sí, sí, Miguel, por favor, sí. Acá tengo lo de la vía por Paraguay, si me permiten. Sí, Eh, claro. en 1938, Panair inaugura una cuarta vía entre Buenos Aires y Miami. En septiembre del 37 se había inaugurado una línea entre Asunción del Paraguay y Río de Janeiro. Oh, Y a mediados de enero del 38 estableció el enlace aéreo entre Buenos Aires y la capital paraguaya. Es decir, que a partir del 38 tenía el enlace de Buenos Aires a Paraguay, de ahí iba a Río de Janeiro y podía seguir al norte. Y podía suceder que una carta de Buenos Aires fuera, por ejemplo, a Estados Unidos vía Asunción, por casualidad, porque uno la despachaba y agarraba el vuelo que agarraba. Porque ya para esa época, 38, 39, Panair prácticamente tenía vuelos casi todos los días de la semana a Estados Unidos. Sí. Y después más adelante iba a agarrar la vía diagonal, que era la que iba por Bolivia, entonces en definitiva tenía 4 vías para ir a Estados Unidos. Y lo que pasaba mucho en esos años es que pasaba eso, salía por el primer vuelo, el que estaba más Ah, cerca. claro, ese es el tema. Por eso ya cuanto más se va avanzando en los años, muchas veces más se hace difícil a veces Saber manejar un determinar, tránsito, claro, sí, sí. determinar la ruta y más si como mencioné al principio de charla, más cuando después no tenés tránsitos, no tenés recepción, no tenés nada, sí, sí. Pero siguiendo la fecha, uno a veces puede saberlo. Sí, sí, por eso mencioné eso. Es la única opción que te queda, porque si no tenés otras marcas que te den algún indicio, solamente lo único que te queda es ver el vuelo más cercano que tenía esa carta. Claro, sí, sí, sí. Y por eso, bueno, los problemas que tiene esta ruta que yo mencioné al principio, que por un lado que a veces muchos matasellos de la mayoría de otros países dejan bastante que desear, sí, cuesta bastante leerlos. Sí, Y te vuelves loco porque, claro, no podés determinar el vuelo. Y si encima pues no tiene tránsito, no tiene recepción, no tiene nada, no tenés nada. Yo he visto cartas, tengo y he visto cartas por ahí muy lindas de Bolivia, Perú, todo, y que veo que dicen vía Lufthansa y todo, pero ilegible todos los matasellos. Y no tiene destino, nada. Entonces claro. no puedo hacer nada con esa pieza. Sí, 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 sí. La tengo ahí guardada, sí, está linda. Sé que en teoría fue por esa ruta, porque lo que pidieron explícito escrito, pero no tengo nada más con lo que corroborar. Capaz que llegó tarde el vuelo de Lufthansa y salió por Air France, ¿viste? Y no puedo determinarlo de manera alguna. Entonces son cartas que te quedan ahí de clavo porque no puedes afirmar nada con ellas. Y a veces es una lástima porque ahí tenés cartas con lindos franqueos, cosas lindas, y
justo, qué bronca es esta, Bueno, se lee bueno, bien. pero uno podría aclarar eso, que Sí, sabe esto o lo otro por tal razón, eso también es interesante, ¿no? sí, sí. Y pero pasa que, como te digo, por ahí yo la pongo como Lufthansa y no puedo afirmar realmente que lo es. Capaz que salió por Air France. Bueno, pasa en los años 34, 35 que a veces las cartas no dicen que fueron por Zeppelin y uno lo sabe por las fechas, Claro. Sí, porque o sí, fue por catapultado o fue por Zeppelin y sí. depende de la fecha. No, Conociendo bueno, la fecha de los viajes, sí, sí. No, no, pero por eso digo, por eso digo, si vos podés ver la fecha, listo, no, no pasa sabe- nada. El tema, por eso digo, cuando son los matasellos horribles que no se lee nada, que ahí estás atado a mano. el empleado del correo. Sí, sí. Ya está muerto, así que. Sí, sí, no, no, sí, sí, maldecir al cielo, sí. Pero Pero sí, así que bueno, en ese caso yo, bueno, intento seguir buscando, decir, bueno, a ver si encuentro alguna pieza mejor, ¿no? Pero a veces, sí, ves alguna que está linda, te tienta de comprarlo, pero pues digo, sí, pero al final no puedo decir nada de esa carta, o sea. ¿Qué va a y, ser tu futura colección? ¿Va a ser sobre este tema? De Europa hacia Sudamérica ya tengo algo más o menos avanzado. Bien, Desde Sudamérica a Europa tengo mucho menos, pero me tienta de empezar a hacer. claro. Y más con estas cosas, con estas charlas, siempre que me pongo a preparar o estudio un tema, me embalo con ese tema y Ya, empiezo a comprar. Pero, digamos, desde Europa a Sudamérica sí ya tengo algo más. Me falta elaborar, desarrollar más, pero ya tengo algo más bien. potable, digamos. De Sudamérica, eso no, eso sí, súper verde. Tengo cositas, pero me falta una guasada. Bueno, de a poco, de a Sí, sí, poco. sí, no, no, ningún apuro. una reflexión interesante, ¿no? En historia postal, qué importante es la documentación de soporte, porque el fundamento del que estamos hablando ahorita de qué vuelo tomó es exactamente el fundamento de que qué barco tomó en el siglo XIX anteriormente. Entonces, esa documentación de soporte y sobre todo cuando en estas charlas al final se comparte, por si acaso esta es la documentación 1, 2 y 3, te da ese contexto y ese fundamento aplica a cualquier cosa y Absolutamente. quien Sí, sí. pueda realmente no tener todo No, ese acceso labora en y, a- cualquier área. y aparte, esto es algo que también mencionamos en las charlas anteriores, surgió no me acuerdo si en la primera o la segunda, en el momento de las preguntas que también a veces pasa, por ejemplo, que cuando uno tiene esta documentación, yo puedo agarrar y decir, bueno, esta carta de Argentina o de Chile o de Perú, lo que sea, yo puedo decir, bueno, sé que salió en el vuelo del 15 de octubre, del 35, Sí, sí, sí. etcétera. Y sé que tuvo problemas en el motor y que tuvo que bajar en no sé dónde. Y ahora, muchos de estos detalles no se ven reflejados en la carta. En la carta vos no ves Claro, reflejado que tuvo problemas con el motor y que bueno, y No, todo eso. Obviamente eso no se ve, pero eso es gracias a la documentación que uno va a decir, bueno, puede enriquecer la descripción de la carta con esas cuestiones. A veces, por ejemplo, hubo vuelos con demoras, pero demoras ridículas de un par de horas, y eso vos no lo notás en la carta, porque vos ves, llegó el día esperado y no notás que llegó 2 horas más tarde. Creo que en la primera charla mencioné un caso donde por ahí hubo varias demoras en varios puntos y que toda la demora acumulada terminó haciendo que llegue un día más tarde. Y eso sí lo podías ver porque la recepción, vos podías notar que llegó un día más tarde de lo esperado. claro. Entonces, pero como un caso aparte, donde sí, bueno, se acumularon varios problemas e incidió en que se sume un día más. Y eso lo podías verificar. Pero muchos otros problemas no son evidentes en la carta. Por eso está bueno toda esta documentación con la que uno enriquece, ¿no? La descripción visible. Y también con eso imagino, ¿no? De que quien hizo ese nivel de detalle de documentación en su momento quizás hasta lo habrán criticado porque habrá pensado, ¿quién en el futuro le va a interesar que se demoró 2 horas? Bueno, a alguien le va a interesar y alguien y conecta todo y eso me hace reflexionar a veces sobre ciertos comentarios que hemos recibido sobre ciertos temas que tratamos acá que parecen temas tangentes, pero en realidad el fundamento que brinda, si uno lo pone en otra dimensión, ayuda mucho. La historia postal moderna va a ser la rareza del futuro. Y si lo documentamos ahora, ¿por qué no?
O sea, es lo interesante sobre esa documentación. Yo tengo fotocopia original no del libro, sino con lo cual se hizo el libro, donde figura todos los detalles de quién se subió, quién se bajó, qué Wow, pasó con cada uno de los vuelos de estos Lufthansa de ida y vuelta. Son 3 tomos de este tamaño, de papeles grandes, ¿sí? wow. Eh, y eso creo que es fundamental guardarlo y Sí, tenerlo, porque te muestra pequeños detalles que ni siquiera están en el libro, detallitos. Ahora, en cada uno hay que ponerse a buscar en cada cartita que uno tiene, ¿no es cierto? Eso también, pero es una documentación importante de apoyo. vital. Sí, 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 es importantísimo. Y aparte, bueno, y acá fuimos hablando de los vuelos, las demoras, los accidentes, todo, pero por ejemplo el libro tiene los detalles técnicos de todos los aviones que se usaron, de todos los barcos, tiene también los cambios en los horarios, los días de salida y de llegada, los cambios, viste, en la agenda del Zeppelin en los dos sentidos, ¿no? La salida desde Europa y la salida desde Sudamérica, o sea, tiene un montón de información. Obviamente, si damos todos esos detalles, hacemos 740 charlas, ¿no? Pero bueno, que tal vez le venga bien a mi oficina, ¿no? Pero eh, no lo tomen como que lo voy a hacer, ¿no? Pero Habrá que cambiar la meta a 2000. Vamos a dar una charla que sea el viaje del 23 de octubre del sí, sí, 30. sí. Bueno, andá agendándome 480 charlas de Lufthansa. No, no, pero entonces, sí, obviamente todo eso no se puede mostrar, no se puede contar, pero el libro es fantástico, o sea, tiene muchísima información histórica, técnica de los contratos entre Zeppelin y Lufthansa con Air France, de las agendas, de las salidas, de los viajes, de los horarios de límite de aceptación de la correspondencia aérea en los distintos países, tiene muchísima información. Entonces, no terminas nunca de ver todo lo que hay, pero es fascinante. Miren, este es el tomo 2 de esto. Miren el grosor que esto tiene. Wow. Este es el tomo 2 en el cual de la documentación estos son los vuelos desde julio del 35 hasta fin del 35, no llega mucho más allá Medio de año. eso. Wow. Sí, 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 me parece enorme porque hasta figura quién era el tripulante, por supuesto, cuál era el avión, y muchas Bemerkungen, que quiere decir llamadas, como diciendo, te llama la atención, pasó tal cosa, pasó tal otra cosa. Es vuelo por vuelo. Qué tal nivel de detalle. Sí, Extraordinario. esto lo guardaba Lufthansa en Frankfurt. Y entonces se hicieron fotocopias de esto. Y yo sé que con esto se hizo el libro de Graue, en base a esto. Sí, sí, lógico. No, es que sí, era obvio porque cuando vos ves también que Graue pone en el libro, sí, bueno, que hubo demora de 1 hora 45 en Larache, sé yo, bueno, ese nivel de detalle no es que me lo contó un amigo, o sea, lo tenés que sacar del archivo de la compañía, sí, Pero sí, qué interesante. fantástico, sí. Fabuloso. ¿Algún comentario adicional, pregunta? Nada. Bueno. Muchas gracias, Fernando, por compartir y gracias Ustedes. Miguel y Andrés por el contexto adicional. Así Muchas que, gracias a todos bueno, ustedes. Bueno. fantástico. Y el día de mañana.